Hola, bienvenidos a Semana Televisión, al programa El Ataque. Hoy vamos a hablar del Plan Marshall, de la alcaldesa. El Plan Marshall, que para quien no lo conozca o no esté al tanto de lo que pasó en el mundo, fue cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial, una vez se firmó pues no la paz, sino la rendición de Alemania y de Japón, hicieron un plan económico para que se recuperara toda Europa, que incluía a los vencidos, incluía a Alemania sobre todo. Y ese es el plan que ha intentado poner en marcha, o que intenta poner en marcha la alcaldesa. Tenemos a dos que fueron candidatos presidenciales y que conocen la ciudad y todos sus pormenores como pocos. Holman Morris y Miguel Uribe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Salud. Por ahora, candidatos simplemente a la alcaldía. Todavía no presidenciales, Salud. No, pero yo dije candidato, dije al presidente. No, yo dije, pues me he adelantado, pero no. Candidato a la alcaldía, las últimas elecciones. Por eso digo que conocen la ciudad perfectamente. Ustedes han tenido oportunidad de repasar o de ver el Plan Marshall. ¿Ustedes creen que es suficiente todos los beneficios que van a hacer tributarios, sobre todo lo que tiene que ver con predial, para los empresarios? ¿Es suficiente? Miguel, empiezo por usted. Gracias, Salud. Nuevamente un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia del programa. Realmente, lo primero que tendría que decir es que, parafraseando al expresidente Juan Manuel Santos, ese tal Plan Marshall de Claudia López no existe. La propuesta de reactivación de Claudia López está lejos de ser un Plan Marshall y desafortunadamente no tendrá el efecto ni el alcance necesario para garantizar la reactivación económica. Yo creo que es pretencioso llamar estas medidas Plan Marshall. Como bien tú lo dices, Salud, el Plan Marshall fue el plan de recuperación de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se trataba de reconstruir Europa totalmente destruida después de esta infame guerra. Y en este caso lo que vemos no es un plan para reactivar la economía en Bogotá ni reconstruirla, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en vez de incentivos tributarios, lo que nos van es a clavar con una nueva reforma tributaria, que además es incoherente y absurda en este momento. Solo para dar un dato inicial, se pretende castigar y gravar con mayor, con mayor tarifa el comercio electrónico, cosa que es absurda en este momento en donde estamos pidiendo que se digitalice el comercio, donde estamos apoyando al comercio informal. Incluso la alcaldía acaba de sacar un gran programa para digitalizar al comercio y por el otro lado está clavando, si me permiten la expresión, el comercio electrónico. Y por otro lado, lo que está pretendiendo es endeudar a la ciudad en 11 billones. Todavía no es claro para qué es la inversión. Y lo que he podido revisar de acuerdo a la información disponible, la gran mayoría de recursos son para inversiones o más bien para gastos recurrentes, es decir, no para infraestructura, lo que obviamente no genera el desarrollo y el empleo que se necesita. Y por último, es un plan a mediano o largo plazo, es decir, no va a tener el efecto que necesitamos ya. Y termino con esta perla. Acaba de anunciar la alcaldesa cerrar otra vez varias localidades 15 días. Esas varias localidades concentran la mayor cantidad de empresas en Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado no ha hecho mucho por ayudarle a los emprendimientos, a los comerciantes, a los tenderos, a los emprendedores. Y por el otro lado, en un momento en el que supuestamente anuncia la reactivación a través de un plan que no va a cumplir su propósito, vuelve a encerrar la ciudad en donde las personas necesitan producir. La mejor política para reactivación es permitirle a la gente con normas de bioseguridad que salgan adelante y trabajen, no pierdan sus empleos y no gasten sus ahorros. Jorma, ¿lo ves tan terrible o ves algo rescatable? Y me gustaría que empezaras por la última medida, que es la cuarentena, que es lo más reciente que hemos conocido, de más barrios durante 15 días. Bueno, si me pides que empiece por ahí, Salud, primero con las buenas noches a Miguel y a toda tu audiencia. Pues lo que hemos visto es que las cuarentenas focalizadas no han funcionado en la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy tiene una cifra de 4.000 muertos por COVID y eso nos pone en una de las capitales con mayor índice de muertos y contagios en el mundo. Y la tendencia es, hoy aumentó casi en 100 el número de contagiados en la ciudad de Bogotá. Eso va a llevar a que, si uno saca las cuentas rápidamente, a que Bogotá hacia el 31 de agosto
va a tener un incremento de casi 1.000 muertos más en la ciudad de Bogotá. Y eso pone a la capital de la República y tristemente en una de las ciudades con mayor número de muertos y contagios, inclusive por encima de Wuhan, que es donde surge el virus. Wuhan es una ciudad de 20 millones de habitantes, algo así. Solamente 1.200 personas murieron allí. Cataluña, bueno, Barcelona también, que tiene 7 millones de habitantes, tiene un menor número de muertos que los que ha tenido la ciudad de Bogotá. Eso me ha llamado la atención y eso para decirte que estas cuarentenas focalizadas no han servido. Ahora bien, vamos a ver, al plan Marshall. Hombre, y lo voy a decir con el mayor respeto, me pueden caer rayos y centellas, pero hay que decirlo. A Claudia López le está pasando lo de la parábola o la de la historia, el cuento. Es un cuento, más exactamente, del pastorcito mentiroso. Anuncios, anuncios y anuncios que al final o no los cumple o son mentiras. Déjeme citarle, por favor, Salud, 3 ejemplos. Era la alcaldesa que no iba a construir un solo kilómetro de Transmilenio. Ya firmó troncal de la avenida 68, ya firmó troncal de la avenida Cali. Era la alcaldesa que le dijo a los bogotanos y a Colombia que Corferias era el hospital de guerra más grande del mundo, más grande de América Latina. Corferias, con una inversión de 212.000 millones, solamente no se ha llenado y solamente no ha pasado casi de la decena de pacientes. Se han muerto 3 allí en Corferias. Habló el otro anuncio que hizo con respecto al metro elevado, que el metro elevado se iba a iniciar su construcción en esta administración, cosa que es totalmente falsa, lo sabía, y dijo que es dentro de 7 años. Entonces, insisto que a Claudia le va a pasar lo del pastorcito mentiroso, nadie le cree. Y esto, yo simplemente, y en esto de pronto me distancio un poco con Miguel, yo solamente veo hasta el momento un anuncio. Había dicho que hoy lo llevaba al consejo, que hoy hacía una rueda de prensa. Tengo entendido que esa rueda de prensa con el detalle de este plan Marshall no lo hizo y no lo ha llevado al consejo de la ciudad de Bogotá. Entonces yo, digamos, creo que eso va a ser un anuncio más. Y termino con esta reflexión, Salud y Miguel, que ya ha sido concejal y secretario de gobierno, seguramente quizás me puede dar la razón o quizás nos podemos encontrar en este punto. Miren, la pandemia llegó a Bogotá o la conocimos en Bogotá en el mes de marzo. En el mes de junio, julio, se estaba aprobando el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Y el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá o de cualquier ciudad es la brújula de la ciudad. Es para dónde va la ciudad, la guía de para dónde va la ciudad. Ese debería haber sido el plan Marshall para la ciudad de Bogotá. Salud y queridos oyentes. ¿Cómo así que nos presenta un plan de desarrollo que ya debería haber tenido en cuenta las contingencias de la pandemia? No las tiene en cuenta para nada. Es un plan de desarrollo más para ayudar y sacar adelante Transmilenio, sacar adelante las troncales, y no tiene para nada en cuenta la crisis del coronavirus en la ciudad de Bogotá. Y un mes después, 2 meses después, nos sale con la propuesta de un plan Marshall para la ciudad de Bogotá consistente en 11 billones de pesos. Entonces, perdóname, pero no creo en este plan Marshall, y el plan Marshall para Bogotá ha debido ser 2 meses antes y desde el primer día, desde febrero, cuando sabíamos que la pandemia venía para América Latina, y el verdadero plan Marshall para la ciudad de Bogotá ha debido ser el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Salud. Sí, simplemente para agregar ese último punto que menciona Holman. Mire, yo creo que, es más, con Holman tenemos varias coincidencias. Yo creo que esta es otra, pero más que eso, yo quiero comenzar diciendo, yo he rescatado durante toda esta pandemia el liderazgo que la alcaldesa mostró al comienzo de la pandemia. Desafortunadamente en el camino se desdibujó por completo y en buena parte ese es el resultado de la improvisación. Eso que llama
el cuento del pastorcito mentiroso Holman, esa serie de anuncios permanentes sin concretarse, es parte de eso, es la consecuencia de la improvisación constante, es la ausencia por completo de un plan a largo plazo. Mire usted que aquí tenemos, ya por fin se entendió que la pandemia no es solo un problema de salud pública, sino también un problema de actividad laboral, de posibilidad de ingresos, de tener, de no perder lo que se ha construido durante los últimos años en Colombia, de apoyar a la clase media, a las personas más vulnerables con el apoyo que requieren, de no dejar perder los empleos y no perder las empresas, que los comerciantes y los industriales no se les bote toda la basura lo que han construido en su vida. Pero además es la oportunidad para reconocer que hay otros desafíos todavía, como el cambio climático, por ejemplo. Es decir, ¿a qué voy? Es que aquí falta un plan a largo plazo. Y la alcaldesa, después de 5 meses, es que llevamos 5 meses, Salud. No fue ayer que conocimos el coronavirus, como dice Holman, 5 meses. En 5 meses ya no hay tiempo para la improvisación, para los errores y para los anuncios. Necesitamos acciones concretas. Durante 5 meses, la alcaldesa, en vez de apoyar a los comerciantes, a los emprendedores, a los tenderos, a las peluquerías, a los carpinteros, a los ferreteros, lo que ha hecho es ponerles traba. Fue la ciudad donde más difícil pudieron empezar a reactivarse, incluso cumpliendo medidas de bioseguridad. Y segundo, esas cuarentenas aisladas, que incluso a varias veces ha dicho que no las va a volver a hacer, lo que está haciendo es dificultando la movilidad en ciertos sectores para poder prestar algunos servicios que son necesarios. Es que Salud, recordemos que 5,5 millones de personas han perdido su empleo, que estamos en más o menos 25% de desempleo en Colombia, la cifra más alta desde antes del 2000. Estamos llevando la gente que llegó a la clase, que logró avanzar en su desarrollo, está perdiéndolo todo. ¿Y por qué lo menciono? Porque también coincido con Holman en que el plan de desarrollo no solamente debió ser el plan que estructuraba la contingencia a la pandemia, sino que adicionalmente es un plan poco ambicioso. Mire, nadie lo destacó. Holman puede coincidir en eso. No es un plan destacado, no es un plan ambicioso. Y por último, yo quiero insistir en esto. Tú mencionaste un tema que no puede quedar en el aire. La alcaldesa está anunciando una cosa que no es cierta, además, como acostumbra. Y es que está diciendo que el predial se congeló. Primero, ella aseguró que lo iba a hacer el primer año y no lo hizo. Y no lo hizo y lo advertimos. Yo incluso en varios debates le dije que estaba mintiendo. Y ahora está diciendo que el próximo año va a congelar el predial. Yo quiero hacer esta reflexión. Primero, no es congelar el predial. Lo que va a hacer es bajar el tope del incremento. Hoy el tope del incremento es el 8% del predial. Lo va a poner el 5% lo va a poner en el IPC, cosa que es muy buena, pero es solo por un año. Entonces, no congela, no lo hizo el primer año y solo es por un año. Eso sí me interesa. Es decir, no congela todo el predial, no significa, de pronto yo lo he entendido mal, yo entendí como que el año que viene, el 21, la gente no tiene que pagar el predial, sino lo puede pagar después, o lo que no congela es la subida. Exacto, mira lo que dice. Ella dice congelar el predial. No, ella lo que dice es congelar el predial, haciendo alusión a que no va a subir el precio del impuesto. Es decir, todo el mundo igual tiene que pagar el próximo año, pero lo que ella hace alusión es a que el impuesto va a ser el mismo del año 2020. Pero eso no es verdad. El impuesto va a crecer con el IPC. Hoy está al 5%, es decir, realmente la reducción es mínima, no es una reducción sustancial, es al IPC, que es la inflación. Entonces sí van a pagar y van a pagar un poquito más. Pero además es por un año, no es para siempre. Es decir, es una medida que solamente va a aplicar un año y de ahí en adelante aplica el acuerdo que dejamos de la administración pasada, que convirtió, ojo a esto, bajó el tope del impuesto predial del 20% al 5%. Y por último, ella anuncia que va a haber un acuerdo por cuotas. Yo le recuerdo también aquí a la alcaldesa. Pero vamos por partes porque si no, son muchos temas y nos liamos. Entonces, estamos con el predial. Me gustaría escuchar a Holman qué piensa de lo del predial, de todas las medidas que ha adoptado. Pero solo una cosa del predial. Salud, una cosa del predial que iba a complementar. Ella dice que pagar por cuotas el predial. Resulta que ella dice que pagar por cuotas, pero hoy los predios residenciales pueden pagar por cuotas sin intereses. Es decir, eso realmente hoy es para lo nuevo, es para los residenciales también, los residenciales pueden pagar por cuotas sin intereses hoy y ella está ampliándolo para los comerciales, o no residenciales, eso debería ser para siempre. Entonces, yo lo pongo sobre la mesa para decir que esos tales alivios no existen y lo que nos están clavando es una nueva reforma tributaria. Vamos a ver, Holman, aquí el sector de las pequeñas y medianas empresas, es decir, el comerciante, el peluquero, están arruinados. ¿Usted cree que esos alivios que han anunciado con el Plan Marshall son suficientes? ¿A usted le parece que son suficientes?
Espera, no se oye. Sí, tiene el micrófono probablemente apagado. Ahora, Sí, vale. ya, ahora sí. Salud, insisto en mi tesis. Nuevamente creo que va a ser un anuncio, el plan Marcha se va a quedar en anuncios, porque la alcaldesa Claudia López se está convirtiendo en la mejor exponente de una manera muy triste de hacer la política, es decir, generar titulares, que no es lo mismo que generar hechos políticos. Y lo que llevamos de gobierno de la alcaldesa Claudia López solamente se ha quedado en titulares que no corresponden posteriormente a la realidad. Sobre lo que habla Miguel de el impuesto predial, lo prometió en campaña, dijo que lo iba a suspender en el presente año y ya está diciendo que es el año entrante. Y creo que en eso veo que ha estudiado el tema Miguel y creo que tiene la razón en que al final de cuentas no va a ser un alivio. Segundo lugar, dijo que iba a congelar las tarifas de los servicios públicos. Lanzó, generó el titular, la rueda de prensa, los aplausos, pero después dijo que era culpa del gobierno, que no se hubiera podido llevar a cabo. Falso. La alcaldesa sí puede congelar las tarifas públicas de servicios públicos en la ciudad de Bogotá. Y aquí entramos nuevamente, Salud, al tema del Plan Marshall. Y quiero, el Plan Marshall para Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la reconstrucción de Europa, la reconstrucción de la economía, pero también la reconstrucción de la vida, de darle una oportunidad a los europeos para recuperar, recobrar sus vidas y salir adelante. Cosa que ha podido hacer Claudia López, pero que no ha querido hacer. Entonces, si estamos hablando de la vida de los bogotanos, que es lo que hoy está en juego, repito, para el 31 de agosto pueden haber más de 5,000 bogotanos muertos por COVID, de los que conocemos. Pero paralelamente, insisto en esto, el Plan Marshall es para la vida y la reconstrucción de una sociedad. Pero paralelamente, ¿qué estamos viendo en Claudia López? Y estas son las contradicciones. Paralelamente, demuele el San Juan de Dios. Paralelamente, aprueba 1,7 billones de pesos en la construcción de unos hospitales por APPs que solamente se verán en 5 años. Yo creo que ese dinero debería ir a fortalecer la red pública de hospitales. Concretamente, el San Juan de Dios sale más barato reconstruirlo que tumbarlo. 3, si estamos hablando de Plan Marshall, hoy, ¿por qué Bogotá solamente ha destinado, y este es un dato de la personería de la ciudad de Bogotá, solamente ha destinado 100,000 millones en lo que han denominado el programa Bogotá Solidaria? La personería le dice, un momentico, señora alcaldesa, no meta ahí en esos 100,000 millones de ayudas lo que se le daba a los niños en refrigerios, en fin. ¿Cómo es posible que solamente Bogotá Solidaria le haya dado 100,000 millones de pesos a ciudadanos en la ciudad de Bogotá, pero 400,000 millones haya acabado de pagar la alcaldía de la ciudad de Bogotá para fondear Transmilenios durante los meses de marzo, abril y mayo? Entonces, ahí es donde uno dice las contradicciones. Y termino con esta contradicción que me llama mucho la atención, que es muy triste además para Bogotá. La alcaldesa Claudia López habla de la renta básica, y ha vendido y sale Los Verdes a vender que la alcaldesa Claudia López hace la renta básica en la ciudad de Bogotá. Eso es falso, es una terrible mentira. Las rentas básicas, primero que todo, son universales y solamente en la ciudad de Bogotá están destinadas a 450,000 personas en la ciudad de Bogotá. Y cuando uno va a ver cuánto dinero es, están hablando de 450,000 pesos en 5 meses. Es decir, 100,000 pesos por mes. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto con los bogotanos. Mientras que, y termino con este ejemplo, Salud, mientras que Bogotá tiene dinero, 400,000 millones de pesos cada 3 meses para fondear la falta de pasajeros en Transmilenio. 600,000 pesos
600.000 millones de pesos anuales para fondear el desastre del SITP y acaban de emitir una emisión de bonos por 2 billones de pesos para el metro fantasma, el metro elevado. Es decir, con esto quiero decir, la plata existe, la plata, el dinero está, pero hay que dárselo y metérselo a la gente en este momento de crisis tan grave que vive la humanidad y que Bogotá no es la excepción y se convierte lamentablemente al final del día en una de las capitales con el mayor número de muertos por COVID en el mundo. Bueno, les voy a pedir que sean breves porque pues, no tenemos tanto espacio para que hagan las preguntas, las contestaciones más breves. ¿Por qué se muere tanta gente en Bogotá? Es decir, ¿por qué llevamos prácticamente en cuarentena desde marzo? Claudia López dice que es porque hay demasiados sectores de la economía en la calle, pero otros sectores están arruinados. Es decir, yo le pongo el ejemplo de la peluquera mía, lleva ya de los 5 meses 4 sin trabajar. ¿Por qué Bogotá creen ustedes que tiene tantos muertos? ¿Y por qué no se frena nunca ese índice de contagios? Yo primero pondría el mejor ejemplo y es Medellín. Medellín incluso ha abierto más sectores de la economía, lo hizo más rápido, lo hizo con menos trabas y la letalidad es menor del 1.5%, es decir, la mitad de lo que Bogotá tenía. Eso para decir que no es cierto el argumento de Claudia. Segundo, durante los primeros meses, Claudia tenía que haber preparado a la ciudad para poder atender en materia de salud esta pandemia y no lo hizo. Prometió 4.000 UCIs y no las tuvo. La gran mayoría de las UCIs que llegaron, tenemos ya casi un poco más de 1.000 y la gran mayoría son de iniciativa privada, no pública. Yo coincido con lo que decía Holman de Ocorferias. Parece que es más improvisación a realmente un hecho que atendía a la salud de los colombianos o bogotanos. Además, hubo una ausencia de planeación en el tema de internistas, de personal médico, de conseguir o preparar o conseguir más personas. Hubo un problema en los ventiladores. Mientras recriminaba al gobierno nacional porque no había ventiladores, el gobierno nacional había puesto 600 en Bogotá y la alcaldía no había puesto ni uno. Entonces, esa ineficiencia, negligencia, omisión, pues obviamente no permitió que se preparara rápidamente Bogotá primero. Segundo, las cuarentenas no se han cumplido. Hemos visto cómo localidades en cuarentena finalmente terminan funcionando por la necesidad de conseguir ingresos. Que termino con esta idea, y es la cuarentena no puede seguir siendo la manera de enfrentar este momento, porque la cuarentena es donde más se profundiza la desigualdad que tenemos. Yo les daba un ejemplo antes de comenzar. La mayoría de las familias tienen un computador para que estudie el niño colegio, la niña universidad o el papá o la mamá trabaja. Entonces, esta desigualdad no se puede seguir profundizando. La medida debe ser totalmente diferente y es apoyar a las familias por salir con las medidas que son a producir y a trabajar y obviamente cuidándonos como tenemos. Una pregunta que va también para Holman y para los dos. ¿Usted, Holman, apoyaría las nuevas cuarentenas o usted, si fuera el alcalde en este momento, diría ya no más cuarentenas? ¿O seguiría o le parece que es un camino necesario? ¿Qué haría? Salud, es que en esto uno no puede decir lo que yo haría. Yo creo que uno tiene que hacerle caso a la ciencia, Salud. La ciencia ha dicho, España, por ejemplo, hasta que no llegó la pandemia al tope, a la curva, España no abrió su economía. Nosotros ni siquiera hicimos una cuarentena de unos 15 días y ya inmediatamente empezaron las presiones para abrir sectores de la economía. Hicimos las cosas al revés. La ciencia, hoy, si uno escucha al Colegio Médico de Bogotá, si uno escucha a otras asociaciones científicas, han dicho, y la receta está inventada, cuarentena estricta ya. Ojo, pero una cuarentena estricta ya no puede hacerse sin darle una renta básica universal a los bogotanos, y esa renta básica universal tendría que ser no de 400.000 pesos para 5 meses, tendría que ser de un salario mínimo al mes. 3, la congelación del tema de servicios públicos. Lo puede hacer Bogotá. Y esa es una cuarentena real, esa es una cuarentena sin dejar morir de hambre a la gente. La congelación de arriendos y de rentas también. Y si hubiéramos encapsulado Bogotá cuando se dijo que se tenía que encapsular la ciudad de Bogotá, no tendríamos este
gran número de muertos. Termino con esto rápidamente, Salud. Cuando yo me encontré con Claudia López, que fue motivo de fotos, visitó a Miguel, me visitó a mí, visitó a Carlos Fernando Galán, el motivo de esa conversación ese día fue: Claudia, por favor, saque ya, retome nuevamente territorios saludables en los barrios. Le propusimos un ejército de 5.000 médicos, 5.000 especialistas en los territorios. Ya venía la pandemia, para contener la pandemia en el territorio. Se quedó en la foto, se quedó en el anuncio. Hasta el día de hoy Bogotá no lo ha podido sacar adelante. Bogotá ha podido darle ejemplo a América Latina del manejo de esta pandemia, pero la terquedad de la alcaldesa Claudia López es impresionante. Pues, Miguel, tienes 30 segundos. Mira, yo no estoy de acuerdo con seguir con cuarentenas estrictas. Eso lo que ha demostrado es que ha habido unos problemas mucho más grandes en las familias bogotanas. Aquí lo que se necesita es garantizar la capacidad hospitalaria, las medidas de autoprotección y, por supuesto, permitir que la gente trabaje con bioseguridad. Pero yo, para insistir en el Plan Marshall, el Plan Marshall no es un Plan Marshall, es pretencioso, no va a cumplir su propósito y lo más grave es que nos va a generar más impuestos. Yo creo que ese tema hay que profundizarlo más adelante, en otra oportunidad, pero a los bogotanos van a tener que pagarle más plata a la improvisación de Claudia López. Pues ya les tengo que dejar. Me dicen que Claudia López ha anunciado que esta es la última cuarentena, sí, que es la última, pues no sabemos si es verdad, pero lo ha anunciado, y que son 1.280.000 personas las que se quedan en cuarentena. Que esta es la última. No sabemos si será así o no. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Son pinceladas, no da tiempo a más que pinceladas. Eso solamente lo dirá el número de muertos que empiecen a aparecer en Bogotá. Es la ciencia la que nos dirá eso. Pero bueno, gracias por la invitación, Salud. No, nada. Gracias. Ya digo, pinceladas, pero muchísimas gracias a vosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo día. Gracias, Salud. Hasta el martes. Hasta luego, Miguel.